El fundamentalismo económico aparece vinculado a la derrota del exsocialismo real, a la derrota de la experiencia que se da en los países del este de Europa principalmente. En ese contexto emerge el sistema capitalista aparentemente como un sistema ganador, como un sistema vencedor frente al sometimiento del exsocialismo real. Y se presenta el sistema capitalista como la única alternativa, cuando se demuestra que el capitalismo es un sistema incapaz de resolver los problemas estructurales e históricos que padece la humanidad. El peor de los fundamentalismos es el fundamentalismo económico, es el fundamentalismo que más víctimas humanas cobra como consecuencia de el sometimiento a condiciones de miseria, de exclusión, de hambruna de millones de personas en el planeta. En el caso de la economía, pues recientemente hemos visto el fundamentalismo económico expresado en la teoría económica neoliberal o en el pensamiento económico neoliberal, que desde los años 80, quizás 83 en adelante, se convierte como prácticamente en un dogma de fe, a partir de los cuales, digamos, los gobiernos, los sectores dominantes, las universidades interpretan la economía y elaboran las propuestas de política económica que las sociedades necesitan para desarrollarse. Y este fundamentalismo económico surge justamente con el aparecimiento de lo que se conoce como el Consenso de Washington. Es un acuerdo que surge en Estados Unidos a finales de la década de los 80, en donde los principales funcionarios de la administración estadounidense, junto con gente del mundo de la academia, se reúnen para definir un conjunto de ejes que normarían el quehacer económico del planeta y que obviamente responde a los intereses de las corporaciones transnacionales. Deberás abrir la economía a las importaciones de otros países o deberás hacer que el Estado no intervenga directamente en los mercados. O dice, deberás privatizar las empresas públicas y los servicios públicos. Deberás, y hay una serie de mandamientos que contiene este Consenso de Washington que no solo han servido a generaciones, a las últimas 2 generaciones de economistas de nuestro país y del mundo para interpretar la economía, sino que también para hacer las recomendaciones sobre la política económica. Según Martínez, el fundamentalismo económico en América Latina, especialmente en El Salvador, ha tenido sus instrumentos coercitivos para imponerse, como los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, las condiciones de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo o del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y podemos tener un ejemplo claro. El expresidente Cristiani, que instala su administración en 1989, ni siquiera había firmado un solo préstamo de ajuste estructural con el Banco Mundial, cuando ya había llevado a la práctica en este país políticas de corte neoliberal. Curiosamente, el expresidente Cristiani avanza como primeras medidas la reprivatización de la banca. Y curiosamente él termina con un banco. Qué curioso. En los últimos 20, 25 años, al menos en nuestro país, los que nos opusimos a la privatización de las empresas públicas, de la telefonía, a la privatización de la banca, de los servicios públicos en general, de las pensiones, todos aquellos que nos oponíamos a los tratados de libre comercio, sobre todo con el de los Estados Unidos, los que nos oponíamos a una reforma fiscal basada en impuestos indirectos. Siempre se nos ha considerado como economistas atrasados o de la prehistoria, o como que somos una especie de blasfemos o que hemos cometido blasfemia contra el fundamentalismo económico.
A nivel internacional, el expresidente norteamericano Ronald Reagan, la primera ministra inglesa Margaret Thatcher, Carlos Salinas de Gortari de México y Carlos Saúl Menem de Argentina fueron algunos portaestandartes del fundamentalismo económico a nivel mundial. En El Salvador, también surgieron y se abrieron paso los apóstoles del fundamentalismo económico. O sea, las universidades, también los institutos de investigación, o eso que les llaman los tanques de pensamiento, como en nuestro caso es el caso de FUSADES, lo mismo instituciones como el INCAE o como la Escuela Superior de Economía y Negocios, la ESEN, es decir, o FEPADE, han cumplido un rol fundamental. Y la base de ese razonamiento estaba en que el fundamentalismo económico considera que la iniciativa privada es el elemento fundamental para el crecimiento y para la evolución de la economía. Se sacraliza la iniciativa privada y se sataniza la actividad del Estado. Funciones propias del Estado se van trasladando progresivamente a las empresas privadas. Se cree en su eficiencia, en su capacidad de asignar mejor los recursos. El Salvador se configura en un mercado imperfecto, donde en diferentes áreas de la economía están controladas por monopolios y oligopolios sin que el Estado les regule. Y eso que el mismo enfoque neoliberal reconoce que los monopolios son la máxima expresión de la imperfección de un mercado y que requieren de la intervención de los gobiernos. Hoy más que nunca queda en evidencia el fracaso de este fundamentalismo y la necesidad de revisar las bases de ese fundamentalismo. La crisis financiera de Estados Unidos es el resultado de ese libertinaje, pero el afán de lucro, que es la lógica del sistema capitalista, que lleva a los banqueros a invertir en actividades altamente riesgosas, porque son las más rentables, les llevó a perder. Y cuando perdieron, después de haber privatizado las ganancias, llaman al Estado para que el Estado les ayude a socializar sus pérdidas. Eso es una evidencia contundente del fracaso, de la liberalización, de la desregulación. Según Moreno, en Estados Unidos los salvatajes económicos que han realizado Bush y Obama por 700 y 800 mil millones de dólares respectivamente para rescatar la economía demuestran que el Estado puede intervenir y regular las actividades económicas de un país, aunque debería hacerse en función de proteger a los más pobres. Los fundamentalismos económicos están en crisis. El pensamiento neoliberal está en crisis y la principal manifestación de esta crisis es la incapacidad que tienen lo que le llamamos los sumos sacerdotes en El Salvador del neoliberalismo, de interpretar lo que está pasando, de poder haberse anticipado a los efectos de esta crisis, ¿verdad? Y ni siquiera saben por dónde va la solución. La historia nos lo demuestra. No es posible dejar la economía a libre juego de la oferta y la demanda, porque la economía no es un modelo de competencia perfecta, es un modelo de competencia imperfecta que genera esos problemas de desigualdad, de empobrecimiento, de afectación a los más vulnerables y a las más vulnerables.